creéis que esta bestia parda debería ser capaz de darle una santa paliza a esta cosa molesta y saltarina? De hecho, creo que si apareciese un sabueso robótico gigante, sí, intentaría hacer eso, pero tú serías capaz de seguir chupando cámara, ¿verdad que sí? Un momento. Quietos. No hagáis eso. Huele como a analogías cinematográficas y referencias visuales. Un momento. Bueno, ya he hecho una intro por encima de mis posibilidades, así que ahora solo me queda exclamar: ¡la peor película de Godzilla de la historia! Solo volveré a verla 3 veces. Hoy. Sí, francamente decepcionante, en mi opinión. Para que me podáis comprender los buenos fieles del cine kaiju, yo me esperaba algo de la calidad y escala de Pacific Rim, pero me he encontrado con Pacific Rim Insurrección. Uso esta comparación solo porque la opinión mayoritaria es que Pacific Rim 2 es una mierda muy inferior a la anterior, pero aquí he de puntualizar, puesto que a mí Pacific Rim Uprising me satisface correctamente. No me enrollo, os dejo ahí arriba mi crítica si la queréis ver, pero lo que creo en líneas generales es que da lo que tiene que dar y cuando lo tiene que dar. Se delega bien pese a no ser tan buena como su predecesora. Y para mí, esa virtud Godzilla vs. Kong no la tiene. Por lo que en resumidas cuentas, Godzilla vs. Kong es equivalente, con salvedades, a Pacific Rim Insurrección en el sentido de que es inferior a su predecesora. También es cierto que King of the Monsters tiene una puesta en escena y un sentido del espectáculo, así como un amor por el legado de Godzilla extraordinarios. Y de hecho esa peli dio pie a muchos elementos de Godzilla vs. Kong, que por desgracia no se aprovechan lo suficiente, y tristemente, esta peli por sí sola en algunos sentidos llega a ser vejatoria para la anterior por la forma de tratar dichos elementos. El director, Adam Wingard, se ha ganado el odio del mundo friki por ser el director de la adaptación de Netflix de Death Note. Lo cual es fantástico porque el innegable testimonio del pueblo otaku ya ha establecido que si participas en un proyecto que fracasa, automáticamente todo proyecto en el que te embarques será una mierda. Luego Robert Pattinson protagoniza Batman y tú, tiene buena pinta. By the power of logic. Me causa gracia lo de Death Note y estas cosas de adaptaciones, porque si de lejos lo ven mal, ¿para qué se molestan en verla entera? Es como meterse en una crítica a Ataque a los Titanes cuando eres fan de la serie y claramente la crítica es destructiva. Adam Wingard también dirigió la secuela de La Bruja de Blair. No, la abominable no, la buena, la de 2010 y algo. Que era un falso documental bastante satisfactorio, con un buen canon, que enseñaba las pizquitas justas y creaba una atmósfera bastante decente. En ese sentido, Wingard se curra bastante sus trabajos. Y por lo demás, el bueno de Adam no tiene muchos más trabajos, pero aseguraba que en Godzilla vs. Kong su meta más crucial era darle personalidad a los monstruos, que se pudiese conectar con ellos a nivel humano de la misma forma que con las personas. Me pareció una visión interesante y toda sombra de desconfianza hacia una película de Godzilla con sensiblería o trato erróneo del concepto de los titanes desapareció por completo cuando leí que Adam Wingard había seguido varias pautas y consejos de las cabezas creativas de la peli anterior y que recibió correcciones en su guión por parte del genio que dirigió King of the Monsters, Michael Dougherty. Peli que, por cierto, solo con sus créditos ya narraba un epílogo que proponía un ritmo interesante para esta peli, y podría haber sido hasta un rumbo preestablecido, o incluso la propia sinopsis. Lástima que, como he dicho antes, los elementos de este epílogo acaben quedando demasiado dispersos y poco trabajados. En realidad no tengo nada en contra de los intentos de Wingard de traer una buena peli, pero si dejamos aparte mi reacción a la película por un momento, lo que ha hecho un daño tremendo, igual que en King of the Monsters en su momento, pero a un nivel superiorísimo, han sido la promoción y la mercadotecnia.
No solo se cargaron cualquier ápice de factor sorpresa, sino que cuanto más se acercaba la fecha de estreno, más clips salían. Los sacaban sin pudor alguno, cada día un clip nuevo de la cosa más sustancialmente insustancial. Kong encara a Godzilla, Kong levanta el hacha, Godzilla ruge, Kong bosteza, Godzilla parpadea, Godzilla tai King Kong. Mayo 2021. Llegó un punto en que era ridículo. ¿Es que no os dais cuenta? Es el mismo tráiler de siempre, pero con un clip nuevo de 2 segundos. ¡Pero el clip es nuevo! Una cosa es el secretismo infamemente pueril nivel Área 51 de los Vengadores y otra cosa prostituir la película sacando un clip cada 2 días. Manifiesta una desesperación por tener éxito enfermiza. Sí, Warner, ya sé que quieres estrenar la peli y yo también me muero por verla. Un poquito de por favor, paciencia. Antes las pelis tenían 2 trailers nada más, uno 4 meses antes y otro un mes antes, y se comentaban friquinalmente después de verlas. No se las viviseccionaba como un científico chiflado para hacerse el Nostradamus con el argumento. ¿Qué le pasa a la gente? Buscan predecir sinopsis al detalle creyéndose Esperanza Gracia y luego ponen el grito en el cielo cuando alguien suelta un spoiler. ¡Oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! El gran secreto a voces de esta peli era Mechagodzilla, que prácticamente confirmaba lo que todos decían, que el conflicto sería como Batman contra Superman. A mí esto me resulta cómico porque es como si ese fuese el único ejemplo de lo que yo llamo la fórmula crossover. Ya sabéis, 2 fuerzas que chocan en un conflicto que luego se anula. Llega a ser un patrón y un cliché. Pero claro, es que es una fórmula, es algo que se reutiliza. Pero aquí me resulta tragicómico que la gente diga que es Batman contra Superman y no Alien vs Predator o Freddy contra Jason. En fin, cualquier crossover. Cierto que Batman contra Superman es el ejemplo más reciente y similar, pero puesto que aquí el asunto es que hay un ganador concluyente en una pelea que a fin de cuentas no concluye con una muerte, pero sí confirma a un ganador, la pregunta que yo formulo es, si Godzilla vs Kong es como Batman contra Superman, ¿entonces es mala? Yo no estoy muy metido en DC ni leo cómics, pero dentro de lo que cabe sus pelis me entretienen, con excepciones y con excepciones. Pero el hombre murciélago contra el superhombre me resultó satisfactoria en general. Será porque no soy un fanático y mi reacción puede verse mermada por la ignorancia. Pero dándole la vuelta a la tortilla, como sí soy fanático de Godzilla, esta peli para mí ha sido como el Batman contra Superman para la audiencia friki estándar. Para resumir sin spoilers antes de lanzarme a la reseña detallada. Me convenció y cautivó la primera mitad de la peli, pero la segunda mitad se volvió demasiado acelerada y con una superposición de acontecimientos que me resultaron muy espontáneos e injustificados, por lo que la credibilidad, hasta para ser una peli de ciencia ficción, se me quedó mermada por completo. La banda sonora me gustó mucho, pero cerca del final me pareció bastante carente de personalidad. Creo que la peli tiene mogollón de lagunas argumentales que hasta cierto punto me divertían como lo hacían cosas de las pelis clásicas de Godzilla cuando aparecían ridiculeces. También creo, y ya lo he dicho, que King of the Monsters allanaba el terreno y dejaba unos elementos que podrían haber dado un juego extraordinario expandiéndose aquí, pero los aprovechan muy poco hasta el punto de hasta derrochar algunos de ellos. Adam Wingard llegó a decir en una ocasión que para su peli era muy importante que se mencionase y estableciese cierto elemento en King of the Monsters y se alegró mucho cuando se confirmó tal particularidad. A estas alturas estoy casi seguro de que hablaba de la Tierra Hueca. Y tengo que decir que es lo que más me ha gustado de la peli, pero podría haber sido incluso mejor. Por último, creo que la peli llega a dar demasiado protagonismo a Kong. Entiendo que necesite tiempo porque, como quien dice, esta es en parte una secuela que ha de contribuir a su desarrollo como personaje. Pero a cierta altura de la peli ya lo considero tal intrusismo que las apariciones de Godzilla, si bien con una presencia tan gloriosa como siempre, fuesen las de un personaje secundario o hasta un cameo. Dicho todo esto, ahora sí, bienvenidos, Kaijus y Jaegers, a mi crítica a Godzilla vs Kong. Los créditos de inicio son muy emocionantes, me recuerdan a los de Spider-Man 3 con su metraje de las pelis anteriores. La música es genial, épica, potente, justo la personalidad impactante que debe tener una peli de esta escala. Tiene un sentimiento muy de cine kaiju clásico. Al final hasta se vuelve psicodélico como la secuencia de Más allá de las estrellas de Odisea en el espacio. Es una intro bastante digna de la saga japonesa de Godzilla. Lo preocupante es cuando ponen a todos los titanes como si los hubiesen borrado del mapa. Ya hablaremos al final de eso, pero la intro muy épica. Kong despierta con un ritmillo de anuncio de cereales en un paraje nada secreto puesto que ya mostraron su cautividad en un spot. No está mal, pero no es un bol de Special K. Pero para mi sorpresa tienen un giro muy bueno que desvanece todo debate sobre si ya lo tenían capturado fuera de su isla para llevarlo a ella después o si lo sacarían de Skull Island en cierto momento de la peli.
Me parece brillante que al final resulte que la celda que simula Skull Island sea un puesto de monarca en la propia Skull Island. Por cierto, ¿cómo era esa frase? Kong no se doblega. Ya, entonces ¿por qué vive en una jaula? Esto no lo considero un fallo de guión porque la indomitez insubordinable de Kong es una patraña que se cae por su propio peso en la peli y la puedo disfrutar por eso, además de que yo paso del Team Kong o Team Godzilla porque sé exactamente cómo va a ir la cosa. Lo tenía clarísimo desde antes de que se promocionase esta peli. King Kong contra Godzilla. Godzilla lleva la delantera por ser superior, pero al final Kong se lleva la victoria de consolación porque Godzilla desaparece en el mar y dado que en esa época tenía un rol de villano mientras que el mono es un monstruo más cercano y con el que se puede empatizar, pues este se proclama ganador. Aunque si echamos un vistazo a la carrera posterior de Godzilla y toda la fundación de su poder... En fin, por no decir que catalogar como derrota a un Godzilla cayendo al mar cuando es su hábitat natural es una borregada. En cambio, en Godzilla vs. Kong hay una vuelta de tornas. Kong lleva la delantera porque es ágil y tiene que lucir su habilidad de simio para que al final Godzilla lo humille con facilidad tras mostrarse como un ser superior inamovible que puede soportar cualquier burdo ataque cuerpo a cuerpo. Es que es así de infantil, va por turnos. King Kong contra Godzilla. Kong va primero en el título y gana de forma inconcluyente. Godzilla vs. Kong, Godzilla va primero en el título y gana, sin sombra de dudas. Volviendo a la trama. Esta vez el equipo humano es bastante precario, bobo y descoordinado. Nada que ver con la trama humana de la peli anterior. Tenemos a una niña de la 11 y su madre adoptiva paleofilóloga que lleva estudiando al mono no sé cuánto tiempo y nunca llegó a descubrir que él mismo sabe el lenguaje de signos. Profesional. Muy profesional. Se nos suma una especie de mochilero calleja que sabe un par de cosas de la Tierra Hueca, pero está apartado de la acción a que no adivináis por qué. Perdió a un ser querido. La originalidad de los personajes está por las nubes. Por suerte, al chaval le visita un gigante empresarial, el Titanus Capitalistis, y le habla sobre lo que su compañía sabe de la Tierra Hueca y la jugosa materia prima y fuente de energía que yace ahí abajo, convenciéndole básicamente de que si su hermano murió intentando llegar a la Tierra Hueca, ¿por qué no iba a poder él? Voy a echar un trago cada vez que haya un chantaje emocional en esta peli. Glup, 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 glup. Este madurito sexy trajeado y soltador de discursos sobre el progreso, la calidad de vida acorde con el avance de la ciencia y la globalización, me pregunto quién será el villano, es el dueño de Apex, una corporación cuyas instalaciones, proyectos y trabajadores... Son emprendedores, hacen cosas. Entraría en detalles, pero si algo nos ha enseñado el cine es que las grandes empresas siempre encarnan las fuerzas del mal. Desde la corporación Umbrella, pasando por Telefónica, Amazon y hasta el Vaticano. Desprendiéndose de esta corporación está la última trama humana, la peor, con un exmiembro de Apex reducido a conspiranoico de forocoches y las obras de la peli anterior. Stranger Things más un reclamo cómico gordo. Porque si en Spider-Man funcionó, aquí también. Bueno, el argumento va así. El mochilero va a la isla Calavera a sugerir a Monarch que usen al mono como GPS para ir a la Tierra Hueca y encontrar tanto los misterios de la raza de Kong como la energía para Apex. Meanwhile, en una trama intrusiva, Millie Bobby, que tiene 16 años pero habla como Lisa Simpson, se va por su cuenta en plan rebelde junto a su Robin rechonchete, robando lo que, en mi opinión, es la importancia que debería haber tenido el equipo de Monarch de la peli anterior. A Godzilla quien lo estudia es Monarch, luego si lo importante es descubrir qué le hace estar ofuscado, esta trama debería ser otro equipo de Monarch, que siguiendo a Godzilla acabarían inevitablemente en el mismo sitio que acaban los críos y el conspiranoico, que por cierto, a que no sabéis qué lo motiva. La pérdida de un ser querido. Vivan los clichés, vivan los clichés, vivan los clichés, vivan los clichés. ¡Qué remedio! En fin, la infanta de Netflix ha sido alienada por las teorías de la conspiración del chalado de 4chan. Pero tiene cierto encanto este tío, no puedo sino imaginármelo en 2008 siendo el dueño de un blog sobre ovnis, Bigfoot, reptilianos y viendo Cuarto Milenio todos los domingos. Es tan fan que lleva una camiseta de Enrique de Vicente Presidente. Pero adaptado al presente tiene un podcast. Comprensible, pues claramente para capturar la atención de un millennial solo hace falta hacer streaming, sacar una foto para el Insta cada vez que avanzas 5 pasos, o qué coño, para ganarte un millennial solo tienes que decir que te gusta Pokémon o Juego de Tronos. La chiquina y su Milhouse con pelazo metalero van en busca del friki y esa escena me revienta con la pedantería que se trae la cría por delante. Se pone a decirle al conspiranoico así, apoyada en la mesa, en clave baja, como si fuese una peli de cine noir de los 50, todo lo que cree, todo lo sospechoso y todas las teorías que tiene, como si las hubiese sacado en claro ella sola, cuando es todo lo que ha oído en el podcast hace 2 escenas.
Y aquí soltándole la charla al verdadero autor con un aire de soberbia y espionaje y convencimiento, la puta boca chancla esta. ¿Y vosotros qué hacéis? Es un fonógrafo. ¡Fonógrafo! ¡Lo sabía porque yo lo inventé! ¡Soy Thomas Edison, el rey! Bueno, luego estos tres personajes se infiltran en busca de pistas en una instalación de Apex que Godzilla atacó en una secuencia anterior muy épicamente rodada, para ser sinceros. Encuentran un contenedor de huevos de Skullcrawlers y cuando se quieren dar cuenta están en Hong Kong porque Apex tiene un salto tecnológico de 3 siglos no justificado. Pues ala. ¿Dónde crían los Skullcrawlers? ¿Tiene Apex una sucursal en la Isla Calavera? ¿Robaron los huevos? ¿Nacieron en cautividad? ¿Son Skullcrawlers clonados? A mí no me preguntes, solo soy una chica. Va, Samuel Lorzas Jackson dice en una misma frase las palabras Illuminati, reptilianos y Armagedón, así que ya puedes cantar bingo de cuarto milenio y queda justificado, supongo. Mucho mejor. Mientras tanto, el equipo Kong lleva al monete hacia un acceso a la Tierra Hueca en barco y encadenado. ¿Me dice lo que? Kong no se doblega. Claro, jeje, pero con un 88% de morfina en sangre ya vamos tirando. Cuando tú te pones a pensar... Ni una maciza en todo el grupo. Se suma a la misión la hija del madurito sexy de Apex. Me pregunto si traicionará a Monarch en algún momento. Quien llega con vehículos capaces de bajar a la Tierra Hueca soportando la catastrófica inversión gravitacional del espacio subterráneo. También tiene lugar el estelar momento del eslogan de la peli que se ha repetido hasta la saciedad. Eso de... necesitamos a Mundo. El Kong lo necesita. Lo he dicho bien, ¿no? Es un eufemismo precioso, porque a Kong, como quien dice, lo necesitan de mano de obra para guiarlos por la Tierra Hueca hasta la materia prima. Más que por filantropía, es por capitalismo. Además es cuando al mochilero se le ocurre usar a la niña como canal motivacional para Kong y que la misión pueda seguir en curso. ¡Brindemos por el segundo chantaje emocional de la peli! Escena en la que también sueltan la perla de que la paleolingüista adoptó a la sordomudita porque toda la tribu de la Isla Calavera, salvo ella, murieron en una tormenta torrencial. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Quieto? ¿A qué viene esto? Me deja a cuadros porque es una de las partes de la peli que se desprende de ingredientes que el Monsterverso fundó con detalle y aquí se despachan con una falta de tacto increíble. Los cautivadores titanes de la peli anterior los despachan sin pudor aparentemente, aquí se ventilan a la tribu con una frase... Es pamear y no echar gota, o sea, Monarca establece una base en la isla, llega un clima torrencial y la organización con medios y recursos que estudian el entorno y lo procuran cuidar ni se molestan en rescatar a la tribu. Yo digo, pero ¿en serio? ¿Qué pasa, que aquel día estaban todos de permiso? ¿O era el día de San Patricio? Poco después Godzilla llega y ataca a la flota. Una escena bastante guay a pesar de haberse visto casi íntegramente en el tráiler porque es la primera vez en el Monsterverso que Godzilla arrasa de forma deliberada a un ejército. Kong, como no se doblega, tampoco necesitó aprender a nadar, por lo que solo se libra de una tumba submarina porque lo ayudan los humanos. Que también tienen la brillante idea de apagar los motores del portaaviones para que Godzilla piense que no hay nadie en casa porque los toquetes piensan que Godzilla es como los chillones de temblores, que se guía por visión térmica. Como si el barco con un gorila de 100 metros encima no destacase en medio del mar. Y el colega se queda mirando de lejos como... ¿Estos piensan que soy idiota o algo? Pero me hizo un huevo de gracia porque algún tonto Lily dice «Lo hemos conseguido», a pesar de que la flota entera se ha ido a tomar por el Krangensfulgen. Por su parte, en la nueva instalación de Apex, los trilocos se disponen a seguir explorando, pero la de Stranger Things les llama la atención y les insta a huir del lugar. Señor guión, ¿está usted bien? Eras tú la que andaba haciéndose la Kim Possible buscando lo que provoca a Godzilla y quería hurgar en todos lados. ¡Ahora te rajas! Pero qué tonto eres. ¿Qué haces, tía? ¡Gilipollas! Llegan a un hangar donde el Sugar Daddy de Apex activa la sorpresa peor guardada de la peli, Mechagodzilla. Y lo hace descuajeringar a un Skullcrawler adulto, llegando a la conclusión de que el monstruo mecánico no tiene potencia suficiente. No es solo el hecho de que los tres garrulos anden gritando y escapando del Skullcrawler en una nave del tamaño de un estadio de fútbol y nadie de Apex los vea, deben tener menos seguridad que la morgue de una funeraria. Lo que me extraña es que digan que el Mechagodzilla anda escaso de potencia cuando aniquila sin dificultad al Skullcrawler, que no es ni de lejos un adversario parecido a Godzilla para un entrenamiento. Yo hubiese sacado mínimo 3 Skullcrawlers a la vez, pero bueno, lo que es el rendimiento, el Mecha lo tiene. Que se le agote la energía ¡Con su rayo láser! es otro asunto, porque a Godzilla lo superó cuerpo a cuerpo sin problema y no era por energía, era porque tenía una voluntad controlándolo. Ni puta idea, pasando. Entonces los Spy Kids encuentran el cráneo de Ghidorah, que sirve como cápsula de pilotaje del Mecha.
El fanático de Cuarto Milenio explica que las cabezas de Ghidorah se comunicaban telepáticamente dados sus largos cuellos separados, aun cuando en King of the Monsters las vemos a las tres interactuar de forma bastante explícita y responder a estímulos externos como las llamadas de Lorca. Dentro del cráneo, a los mandos del mecha, que se controla mediante un trance que comunica la máquina con el piloto mediante el puente telepático de Ghidorah, se encuentra Ren Serizawa, hijo del difunto Ishiro Serizawa. Este chaval, más que un científico o un personaje con valor, parece un cantante de J-pop y no es más que fanservice, porque lo único que le da relevancia es el apellido, pero no tiene ningún tipo de carrera o profundidad. Si es hijo del exdirector de Monarch, ¿dónde estaba en las pelis anteriores? ¿Por qué está en el bando de Apex y no en Monarch? ¿No siguió los pasos de su padre? Esto no llega siquiera a ser una laguna argumental, porque ni es un elemento inconexo. Ren Serizawa no tiene el más mínimo trasfondo, es solo propaganda de lo que una vez tuvo relevancia en el Monsterverso. Pero podrías poner a cualquier otro piloto bajo el cráneo de Ghidorah y tendría el mismo trayecto que Serizawa Jr., haber aparecido en esta peli y pilotar al Mechagodzilla. En cuanto al cráneo de Ghidorah, si bien es algo adelantado con los postcréditos de la peli anterior y se le da utilidad aquí, mi primera impresión fue un poco descuadrada, ya que el malo de la peli anterior no pasa por esta, así que no sabía cómo iba a encajar aquí la cabeza de Ghidorah. Pero por otro lado siempre sospeché que en esta peli tendría relación con el Mechagodzilla, ya que ambos tienen que ver con las tramas antagonistas. Supongo que no está mal traído. Después de todo, Alan Jonah era bioterrorista y en King of the Monsters sí que establecen que el mercado negro de la materia titánica es un negocio que se puede expandir. Bueno, después de prácticamente visitar toda la instalación como si fuese un parque público, los tres mosquelerdos son arrestados, cerrando esta subtrama. Así que no más humor Marvel entre personajes que se pisan hablando y se comunican con sarcasmo constante en un eterno concurso de pollas microcéfalas. ¡De puta madre! Volviendo a la operación Tarzán de los mongolos, ahora llega una de las partes que más me gusta de la peli, que es cuando el Rubiales propone otro medio de transporte para Kong y acto seguido vemos cómo lo llevan volando en una red hacia la Antártida. Por estas mierdas pagué yo la entrada. Es que es tan casposo y de los años 60. Además vendría a ser un easter egg, porque en la original llevaban a Kong con globos, pero aquí intentan hacerlo más realista, supongo. Pero es que da igual, es un puto mono por el aire, es para cagarse de la risa lo chabacano que queda. Es el preciado vínculo entre los momentos chorras de la ciencia ficción clásica y la acción machonuda hollywoodiense, y me encanta que aparezca algo así en esta peli. Y ahora un par de agujeros de guión. Si sabían que el mar era peligroso por la presencia de Godzilla y podían haber llevado en volandas a Kong desde el principio, ¿por qué no lo hicieron? ¿Y por qué llevan a Kong hasta la Antártida para acceder a la Tierra Hueca cuando claramente hay accesos desde la isla Calavera? ¿De dónde crees que salen los Skullcrawlers? ¿O qué pensabas, que estaban de camping por la isla? Me estoy imaginando una cosa que ya sería la polla con vinagre, que es que apareciese Rodan de la que llevan a Kong volando y lo tirase de la red, en plan, no te queremos en esta peli, lárgate de aquí, tío, eres un titán muy inferior, aquí no haces falta, te odiamos más que el mundo entero y Justin Bieber, lárgate de aquí porque corres peligro, último aviso. Y una vez en la Antártida llega el tercer chantaje emocional, el mejor, cuando hacen a la niña decir a Kong que al otro lado del túnel quizás se encuentra su familia. Bueno, monete, tú eliges. Es el túnel tras el cual puede o no estar tu gente o morir congelado. O pueden cambiar ambas cosas por lo que hay en esta caja. ¡La caja! ¡La caja! Claro, al monicaco no le queda otra que entrar. Vaya extorsionadores de mierda. Y bueno, la secuencia de la Tierra Hueca para mí es lo mejor de la peli. Es un despliegue visual hermosísimo, es tan ajeno a los paisajes conocidos y pensar que es un espacio prístino, intocable, que lleva intacto eones enteros. Tío, no sé, es tan sencillo como poner montañas en el techo, pero queda antiterrenalmente paradisíaco. Es el locus amoenus definitivo. Dios, solo falta poner encima luz, fuego, destrucción y es glorioso. La espontánea pelea con el Warbot no causa gran sensación porque la promoción ya estropeó la sorpresa del aspecto del animal y sabiendo que es una criatura extraña y en la peli van a la Tierra Hueca, se anula cualquier suspense porque sabes que el monstruo va a aparecer en esta escena de un momento a otro. El duelo es breve y luego el mono les chupa la cabeza como si fuesen langostinos. ¡No, por favor! A continuación llega a lo que vendría a ser el núcleo y la fuente de energía del entorno subterráneo y da un salto lunar, llegando a la guarida de su especie, recuperando su herencia familiar y poniendo sus homínidas posaderas en su trono. Tampoco transmite una imagen muy de la realeza, porque la postura que pone ahí sentado es como yo a las 12 zapeando para buscar algo interesante en la tele. Pero en vez de un hacha yo tengo, pues no sé, una bolsa de galletas. Y este es el punto de inflexión donde la peli se va por el váter en lógica y credibilidad. Buena metáfora de lo catastrófico que es que Kong sea monarca.
Ojo al meollo. Kong coloca el hacha en una muesca del suelo y se pone a brillar hasta iluminar una pintura rupestre de Godzilla. Godzilla llega a Hong Kong y reacciona al fenómeno. Empieza a perforar el suelo con el aliento atómico. ¿Qué? Llega hasta la Tierra Hueca y revienta un vehículo de los del equipo Kong. ¿Cómo? La de Apex traiciona a Monarch y empieza a extraer la energía de la Tierra Hueca con una máquina que manda esta a sus instalaciones en forma de datos. ¿Qué? Aparecen unos repollos con alas que se comen al resto de Apex. ¿Qué polla pasa aquí? La de Apex intenta huir en otro vehículo, pero el mono se la carga. Eso le pasa por puta. Y luego el mono salta por el agujero que ha abierto Godzilla. ¡Explota la cabeza! Su séquito se sube a la última nave y brincan hasta Hong Kong y empieza la pelea. ¡Joder! Yo cuando vi en el cine esta secuencia le noté una espontaneidad y una superposición de cosas injustificadas sobre la marcha que le pega un empujón a la trama para de repente llegar a la batalla final. Es como si hiciesen un bypass entre la Tierra Hueca y la lucha saltándose un arco narrativo pequeño de Monarch volviendo a la superficie y da la sensación de que podría caber alguna escena de exposición valiosa por ahí. La secuencia del trono llega a un punto en que no me la puedo tomar en serio. Son muchas cosas amontonadas sin precedentes o explicación y no lo puedo asumir todo. Odio cuando una historia se excede dejando a la interpretación varios acontecimientos presuponiendo que el espectador lo puede cohesionar todo echándole imaginación. Eso es un efecto limitado y abusar de él, para mí, daña la integridad de un guión con falta de detalles. Vamos a analizar la secuencia punto por punto. El hacha activa el graffiti del suelo. Bueno, vale, tecnología rupestre con la energía del entorno. Pero Godzilla, ¿por qué reacciona a la hoja del hacha? ¿Que tiene 5G en las placas dorsales? ¿Y hay cobertura desde un trozo de un congénere muerto en el núcleo terrestre? No, niños, no. Niños, mensaje equivocado. Borrad eso de vuestras mentes. El hecho de que el aliento atómico atraviese la Tierra pase, porque Godzilla ya se hizo un maestro Roshi en Final Wars, lanzó el aliento atómico más allá de la atmósfera y destruyó un meteorito. Pero que el ángulo del disparo acabe convenientemente encima de los traidores de Apex porque Hong Kong está situado justamente paralelo al trono de Kong ya es una coincidencia descaradísima. Así no se hacen las cosas. Luego, en cuanto a la traición de la tía de Apex... Nadie hubiese especulado sobre esa probabilidad. Pero lo más desorbitado es cuando saca aquel droide que extrae energía de la Tierra Hueca y la transfiere en forma de datos a la base de Apex, así sin más. A ver, una cosa es ser una corporación de alta tecnología que crea armas biológicas y robots gigantes. Luego está Jesucristo con sus trucos de magia y lo otro ya es ser Akira y manipular la misma realidad. Esto no, esto es inmoral, esto es vergonzoso, esto es intolerable, esto no se puede. Esto es un despropósito, pero vamos a ver, que no es como convertir la luz en información digital con una cámara o usar una placa solar. Aquí hablamos de una energía recién descubierta cuyos componentes y propiedades no se conocen y es la primera vez que se contacta con ella. Joder, igual todo este sitio es radioactivo ya que es donde vivía Godzilla y no he visto a nadie con escafandra. Van a quedar más morenos que una tostada cubana, con lo cual no se puede reconocer ni catalogar esta materia sobre la marcha y ni que decir tiene que codificarla en información digital para enviarla hasta Apex traspasando la corteza terrestre y rebotando en un satélite para llegar hasta Hong Kong ya es tecnología de Star Wars. ¡Cuéntamelo, por favor! Se siente, Vicente, es un salto científico exageradísimo. No lo compro ni en el Black Friday, amigo. Si esta peli fuese ciencia ficción nivel naves espaciales y colonias en otros planetas, vale, pero si lo más avanzado aquí es el mecha, lo de convertir el quinto elemento en zumo de Digimon... This is impossible. Y aquí la tenemos, la tan ansiada batalla. Hay que reconocer que en calidad tanto técnica como visual quizás sea lo mejor del Monsterverso. Una pelea explícita que se alarga unos buenos minutos, con suficientes luz y color como para no perder detalle. Pero no todo es agua de rosas. El guión le da al mono una superioridad irreal. Y claro, aquí los ilusos del Team Kong ya están pelándose la banana desde el cocotero pensando que me he picado por la tunda que se lleva la lagartija, pero no me quejo de que Godzilla reciba puñazos. Si está claro que la última palabra la va a tener él al final. Lo que ocurre es que es un duelo hiperabusivo y falto de igualdad. Kong tiene todos los movimientos guays y a Godzilla no le dan ninguno. No es materia de poder, es materia de creatividad y pasión a la hora de redactar la pelea en el guión. Hay que dejar brillar a los dos. Hay un segundo easter egg de King Kong contra Godzilla cuando Kong le mete el mango del hacha en la boca a Godzilla. En la original le mete un árbol. ¿Por qué no imitaron más momentos de la pelea original? Kong aventando cosas y Godzilla devolviéndolas con coletazos, un plano de lejos con los dos titanes agarrándose, el patadón karateca stop motion de Godzilla. Bueno, aquí lo pueden sustituir por una patada gorda sin más. Pero fanservice, colegas, hacen falta más easter eggs aquí. No es por dármelas de sabelotodo, pero el golpe climático con el hacha estaba segurísimo de que iba a fallar. Puede que a Kong le diesen la delantera para que se luciese un poco. Han abusado de ellos y Godzilla casi no brilla. Mal.
Pero con mi sabiduría nostradámica de fanático de Godzilla de toda la vida, yo estoy muy por encima de la pelea de bandos. Estaba claro como el agua, era transparente, que en la pelea habría un punto de inflexión donde Godzilla diría: ¡Quítame las zarpas de encima, sucio simio! Y sometería a Kong porque es lo que tiene que pasar. Y tal que así al hacha se le acaba la batería. Y después, por supuesto, es un deleite ver cómo el mono, sin recursos, al desnudo, como tiene que ser una pelea entre kaijus, no es rival para Godzilla por mucho que corra. El aliento atómico le hace salir perdiendo el culo. Pero un oportunismo de guión salvaje apareció. Y a pesar de que el disparo de Godzilla lleva desintegrando cualquier edificio con el que se topa los últimos 5 minutos, resulta que en cierto instante Kong coge una especie de antena parabólica o trozo de otro edificio que se destruyó y lo usa como escudo. Y da la casualidad de que esta pieza de ingeniería sí que logra bloquear el aliento atómico. ¡Anda, caballero, vayas a cagar! Como este vacile tiene que terminar cuando el mono al fin pisa tierra, Godzilla le da una ensalada de hostias que Kong queda con una cara de desesperación y de súplica que es un deleite. Se oyen los zarpazos de Godzilla rasgar su piel, se siente cada piñazo de revancha, es el punto álgido de orgasmo friquinal porque pasa lo que tiene que pasar. Estoy deseando comerme ese mono. Es que la escena en sí, si la simplificas, es como cuando tienes un hermano pequeño muy tocapelotas que te lleva jodiendo toda la tarde y no le puedes hacer nada porque está tu madre delante, pero cuando tu madre deja la habitación entonces dices: y ahora, Junior, el pronóstico climatológico es lluvia de hostias. Es un gran momento sin duda, pero tengo que decir que todas las sobradas de Kong me llegaron a arruinar un poco el momento. Porque no pasan después de una batalla digna. Yo esperaba que se enzarzasen de verdad, con los dos titanes dando y recibiendo hasta que Godzilla traiga el Fatality. Pero sí que le hay que reconocer a Adam Wingard el mérito de hacer que esta escena tenga cierta personalidad que despliegan los monstruos. Aquí sí se nota el significado de los rugidos y las miradas. El pisotón y el rugido de Godzilla claramente se identifican con el sometimiento de Kong. Es obvio quién se está estableciendo como el alfa aquí. Kong intenta reclamar o impugnar el rugido con otro. Pero no, Monicaco, se te acabó la gracia. Ahora vas a necesitar que Smithers te deje casi toda su piel. El ganador es oficial. Godzilla es superior e inamovible. Pero queda el final boss. Y en un esplendoroso amanecer chino, Mechagodzilla se libera. La muerte del villano de Apex es bastante torpe y cliché, pero lo que me fastidia en realidad es que el puñetazo del Mecha se lo lleve a él por delante y que los otros 3 tanguangos queden impolutos. En este momento empiezo a ver un poco justificado lo de la energía necesaria para activar el mecha. Se supone que es como un coche, necesita conductor y combustible. Con lo cual ahora me doy cuenta de que no valía solo que Serizawa estuviese bajo el cráneo de Ghidorah. Aparte del pilotaje telepático tenía que haber una fuente de alimentación. Lo que aún así no justifica para nada la flipadura de transferir la materia de la Tierra Hueca a Apex en forma de fuente de energía para el mecha sin la más pequeña explicación de cómo es el proceso de conversión. Yo sé que la información analógica se puede convertir en digital, pero sé que es un proceso, y ese proceso tiene explicación. Eso en esta peli no lo hay. Sacan una araña robótica que parece de un juego de Ratchet y Clank, y si te queda alguna duda pues solo te puedo decir que ¡Science, bitch! No puedo esperar a los memes diciendo que al final fue Kevin quien trajo la revancha de Ghidorah contra Godzilla. El diseño del Mechagodzilla ni me gusta ni me disgusta. Tiene una maniobrabilidad y agilidad bastante resaltables. Apuesto a que es el más rápido de la saga, y pese a que no tiene ni la mitad de arsenal que cualquier otra versión de Mechagodzilla, sí es muy efectivo para su fin. A Godzilla le casca unos buenos ostiones. Hay otro pequeño easter egg que es cuando chocan los rayos. Eso pasaba en Godzilla contra Mechagodzilla del 74. Me gustó en especial el momento cara a cara donde Godzilla dice «Ah, ahí está el siguiente, voy a por él», y se prepara para pegar un sprint y chocar contra Mechagodzilla. La pena es que no pusiesen toda la carrera entera, porque me gusta mucho la libertad de movimiento que le están regalando a Godzilla según pasan las pelis. Aquí se sube al portaaviones, como una foca puede ser, pero al final se sube, que es lo que cuenta, y pone esa postura de macho man cuando dispara el aliento atómico dentro de la Tierra Hueca, pero en fin, Mechagodzilla hace honor a su nombre y le da una santa paliza. La verdad es que creo que esta peli se ceba bastante con Godzilla. Le faltan mogollón de momentos intimidantes y épicos de sacar la mano y decir que no con el dedo. Mientras el lagarto atómico pelea contra el lagarto chatarrero, a nivel del suelo el Team Kong nos reitera quién ha sido el vencedor oficial cuando la pequeña niña muda dice que a Kong se le está parando el corazón. Rece por mollo. Y al igual que en el portaaviones, pues qué más remedio que le salven el culo otra vez los humanos. Una vez reanimado el mono, llega el último chantaje emocional de la peli, que ya es de sociopatía pura, es invitación al sacrificio. Pero no es sacrificio porque la niña le hace señas a Kong para que vaya a luchar. No lo va a hacer por voluntad propia. La niña le dice a Kong que Godzilla no es su enemigo,
Pero yo aquí me acabo compadeciendo de Kong porque el pobre hombre le acaban de dar la madre de las tundas y lo primero que le dicen según despierta del coma es que vuelva a luchar. Ya estaría de coña que Kong respondiese: ¿pero cómo quieres que vaya allí? ¿Me matarán otra vez, joder? ¿Me lo repites otra vez? Kong no se doblega. ¡A fregar! Verás, lo que pasa con mi Monsterverso es que somos 5. Godzilla, Mecha, Rodan, la Rodan de colores y el chango mugroso. ¡Cómo lo odio! Y bueno, Kong se hiergue otra vez, y para todos los sabiondos que leyeron el futuro de esta peli, la pelea a 3 bandas acaba siendo Batman contra Superman. Solo que aquí no muere nadie y no tenemos a Mothra de Wonder Woman. Pero esta pelea tan guay también me la acaban echando abajo, porque no contento con tener media peli para él solo, aquí el puto macaco todavía tiene que brillar. Y ya es la cima del autopuñalamiento a la lógica de la peli. Porque la definición del Mechagodzilla, la frase literal que lo presenta es: no solo no es inferior a Godzilla, guiño guiño, Kong es inferior, sino que es superior. Si Kong no puede con Godzilla porque este es superior a él, ni de coña puede acabar dándole el golpe de gracia al Mechagodzilla cuando este es superior que el tío que es superior. ¡Me cago en la puta de basto! Ahí va. Perdón. Kong decapita a Mechagodzilla, que se puede considerar otro easter egg porque el Mechagodzilla clásico también murió decapitado en las 2 ocasiones que luchó contra Godzilla. Godzilla vuelve al mar como siempre, pero no sin antes lanzarle una última mirada a Kong como diciendo: y que no te vuelva a ver por aquí. Kong aprende su lugar en el mundo, que es a la sombra de Godzilla, y tira el hacha. Un momento que, volviendo a lo de Adam Wingard con la personalidad de los monstruos, me parece bastante iconográfico. Es el tercer gesto que te indica que Godzilla es el pleno ganador de esta pelea. Y el telón se baja con Kong viviendo felizmente en la Tierra Hueca, mientras Monarch, que tiene ahí una nueva base, lo estudia. Y así acaba la que para mí era la peli del año. Y a pesar de que ha sido solo el primer visionado y tengo las opiniones en caliente, en general mi respuesta es que estoy bastante defraudado. Sinceramente, creo que trabajándose un pelín más y expandiéndose a las 2 horas o incluso a las 2 horas y 15 minutos, aunque sea, por largo que parezca, creo que se podrían añadir detalles e incluso expandir un poco el conflicto. Lo que haría de Godzilla vs. Kong un final redondo en caso de que se cierre el Monsterverso. Y aunque no se cerrase sería una peli espléndida. Algo que me dejó bastante de lado es que yo confiaba en que la trama desarrollase con más detalle la información que se daba con los créditos de King of the Monsters. Me refiero, más allá de explorar la Tierra Hueca, había más detalles, como que los titanes confluían en Skull Island y que la propia isla se estaba desestabilizando, sobre los cuales hice un vídeo que os dejo aquí arriba para que veáis todo el lore sobre los titanes y la relación de la humanidad con ellos y la Tierra Hueca. Pero al final en Godzilla vs. Kong ni la isla ni los titanes cobran relevancia. Los titanes de hecho dan a entender que están fuera del panorama ya. Y supongamos que esta sea la última peli del Monsterverso. Deshacerse de ellos sin explicación es vejatorio para lo que construyó la peli anterior. Aparte de lo que dejan entrever los créditos, tampoco hay muchas ramificaciones de la peli anterior. El equipo de Monarca conocido no juega ningún rol aquí cuando podrían seguir a Godzilla de la misma forma que los otros siguen a Kong. Y me jode especialmente porque solo nos dan la propaganda de Netflix cuando esta trama valdría para Mark Russell y para el equipo original, que son los adultos y los que jugarían un rol mucho más justificado desenmascarando a Apex. Pero la zorrita de Stranger Things es la única que resalta porque es la que tiene tirón mediático. Aborrezco y desprecio esta era de seriefilia donde cualquier estrella popular se coloca donde sea por vender. Está claro que es eso, porque en King of the Monsters también estaba, pero su rol era mínimo, como Bryan Cranston, que en 2014 fue clarísimamente una maniobra de marketing. Ahora fallos de la cinta así en general. En primer lugar, se establecen factores contra los cuales atenta ella misma. Kong no se doblega. Primera escena, Kong enjaulado, luego drogado en barco, luego drogado por el aire. Todas las veces que se libra de la muerte es porque están los humanos para salvarle el culo. Dios, si hasta el mismo hacha está hecho de material godzilliano, tu arma está compuesta de un trozo de tu rival. Necesitas el soporte de tu propio enemigo para intentar vencerlo. ¿Cómo de patético es eso? También está el tema de llevar en barco a Kong cuando luego se ve que es más seguro llevarlo en volandas y el hecho de que no hace falta sacarle de Skull Island porque claramente hay forma de acceder a la Tierra Hueca desde ahí. De hecho dicen que la isla es como la manifestación de la Tierra Hueca en el mundo exterior. Y por último está la infamia de que Kong remate al Mechagodzilla cuando se ha establecido que el Mecha es más que superior al mono. En segundo lugar, hay otros factores que no los explican, así que es como si no hubieran de tenerse en consideración, pero en realidad son profundas lagunas argumentales.
Están la historia del hijo de Serizawa, la tecnología que traduce materia en datos, la conexión entre el hacha, la pintura de la Sala del Trono y Godzilla, y no olvidemos el último leitmotiv de la trama que nunca se responde. Al final en la Tierra Hueca no nos dicen el verdadero motivo tras la rivalidad atemporal entre la raza de Kong y la de Godzilla. Jodidos, embusteros y embaucadores, hijos de puta. ¡Hijos de puta! Cuanto más miro la Tierra Hueca de cerca, más me acabo convenciendo de que, si bien es un escenario primigenio y cautivador, podrían haberla adornado mucho más. Se supone que es el hábitat original de los titanes, ¿no? Pues ¿por qué no enseñaron titanes en ella? Decidme si esto no suena flipante. Esa escena en la que aparecen unos crustáceos saliendo del suelo y un lagarto se los come, ¿no habría molado que la cámara siguiese ampliando el paisaje y mostrase un ecosistema con behemoths bebiendo en la orilla de un lago, una o dos estilas emergiendo del agua, una manada de metuselas migrando, un nido de mutos, quizás incluso un par de rodans volando homenajeando la peli original del kaiju, y en general meter varias criaturas titánicas a lo largo de un plano descriptivo a lo Parque Jurásico? Sería solo medio minuto de metraje, pero muy placentero a nivel visual y reforzaría mogollón la construcción del universo de este... vaya, monsterverso. También creo que debería haber sido Godzilla el que bajase a la Tierra Hueca para un segundo asalto, del que Kong de alguna manera consiga escapar. Quizás ayudado por los de Monarch una vez más, haciendo que Godzilla sea sepultado por un derrumbe, por ejemplo. Después todo el equipo podría volver a la superficie y entregar físicamente en mano la materia de la Tierra Hueca al líder de Apex, borrando esa chorrada de la transferencia de datos metadimensional. Pero con un viaje de vuelta calmado tras la batalla, más el giro de la traición, habría un lapso tranquilo con protagonismo humano que beneficiaría al ritmo de la peli, y sustituiría ese acelerón forzado de la escena del trono. Luego Godzilla podría emerger por donde vino y la trama seguiría como ya vimos. Quizás incluso cuando se despierta Mechagodzilla, la hija del líder de Apex podría redimirse liberando a unos miembros de Monarca cautivos para no caer en el cliché de traidora, pero sí en el cliché de enemiga arrepentida. En resumen, como podéis ver, Godzilla vs. Kong tiene muchas cosas que pulir, y si la miras de cerca, sus sinsentidos y agujeros de guión pasan de ser tropezones divertidos a errores garrafales que desvirtúan la trama, la inteligencia de los personajes y la lógica del colosal conflicto. Mira, otro ejemplo más. Dicen que Kong está encerrado en la Isla Calavera para protegerlo de Godzilla, porque solo puede haber un alfa. Pero Kong lleva toda la vida en la Isla Calavera y Godzilla nunca fue a partirle la banana. Y bueno, si te pones un poco en plan Félix Rodríguez de la Fuente, pues puede ser que cuando Kong era joven adulto no suponía una amenaza porque no se había desarrollado, aún no tenía suficiente pelo en los cojones. Pero yo qué sé, ¿cuál es la mayoría de edad para un gorila gigante? Se supone que ya era adulto en King of the Monsters y ya estaba encerrado para entonces para ocultarlo de Godzilla. No, eso no puede ser porque los créditos del Rey de los Monstruos dicen que Monarch va a explorar la Isla Calavera. O sea que el encierro de Kong fue posterior y por tanto Kong ya estaba a su libre albedrío siendo grande, pudiendo ser alfa, y Godzilla no nadó hasta allí para partirle la cara. Y esto es precisamente porque Kong tiene su propio ecosistema como titán. O sea que es otro agujero de guión. La cagada fue sacar a Kong de la Isla Calavera, que entonces claro, Godzilla ya dijo: ¡ah, sucio simio, te has saltado el cierre perimetral, a por ti que voy! Es una verdadera lástima que no se tome provecho de los senderos que dejó King of the Monsters. Y no se puede llegar a dilucidar si la mitología que fundan los créditos de esta son para encajar aquí tal cual, como la exploración de la Tierra Hueca, o se supone que justifican por encima cosas que citan aquí, como decir que la Isla Calavera se desestabiliza y que luego citen que los nativos han sido aniquilados por el temporal. Lo que es la rivalidad acaba sabiendo a poco, porque la lucha del barco se mostró un 90% en los trailers y la pelea en Hong Kong solo deja que se luzca el mono. Esta peli es claramente Team Kong. Es propaganda del Rey Louis. Es Godzilla vs. Kong, protagonizada por Kong, donde Kong vive atrapado en su isla, pero es llevado por el equipo Kong hasta la Tierra Hueca donde se asienta el trono de los Kong. Kong en barco, Kong por el aire, Kong Air, la ira de Kong. Kong salta, Kong decapita, Kong lucha en Hong Kong. Esto es 100% Kong. Kongzilla vs. King Kong. Desde el Kongce de mayo solo en tu Kong Cine. Tócate los conjones. Bueno, aquí desemboca mi crítica, sumergiéndome en un mar de incertidumbre sobre el futuro del monsterverso y con un final que por el momento deja a un rey bajo la montaña y a otro privado de su honor. Ah, también doy por terminado aquí mi pseudo-evento de 3 meses godzillianos. Creo que he cumplido con el calendario. De hecho, me he pasado de fecha, pero la culpa es de Warner que adelantó el estreno de Godzilla vs. Kong. Y en plena recompostura de la segunda ola del Corona Christmas. Chúpate esa, extinción vírica.
Aún con todo, por mi parte todavía quedan bajo la manga otros productos por reseñar. Los buenos, los malos y los peores. Y en cuanto a nuestro amado Alfa, vuelva por Occidente o vuelva por Oriente, estoy seguro de que tarde o temprano tendremos un titánico retorno. Hasta el próximo vídeo y larga vida al rey.